amados alumnos, profesores y futuros colegas. Reciban un cordial saludo desde Springfield, Missouri. Es para mí un honor poder compartir con ustedes unos minutos para brindarles pautas y guías en temas de liderazgo, desarrollo personal y gestión del tiempo. Mi nombre es Jorge Reyes Sam y soy egresado de la Universidad César Vallejo, ingeniero de sistemas. Asimismo, he culminado con éxito mis estudios de maestrías en la Universidad del Estado de Missouri, en los Estados Unidos. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a este pequeño seminario y felicitarlos porque están tomando acción y necesitamos tomar acción en estos momentos, que se complican las cosas, hay mucha incertidumbre, pero esta lección puede ser un granito de arena para que pueda hacer un cambio en el paradigma, en la manera de pensar y cómo pueden ustedes tomar provecho de esta situación para salir adelante. Cada cosa, cada libro, cada conversación, cada seminario, cada vez que uno escucha algo en la radio o hasta una película, tiene un impacto en nuestras vidas. Nosotros somos impactados y tenemos eso grabado en nuestro subconsciente y consciente. Y es importante elegir qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos y sobre todo a quién nos juntamos, con quiénes nos juntamos. Me explico. Uno de mis mentores, el Mr. Les Brown, habla de un principio que se llama OQP, que significa Only Quality People. Eso es traducido a solo gente de calidad. Por ejemplo, si yo me junto con personas que le gusta leer, que le gusta la literatura, que le gusta la música, es muy probable que yo tome esas características de ellos. Y es importante elegir con quiénes nos juntamos para poder encaminar hacia nuestras metas y sueños. En esta sesión yo voy a hablar de dos temas muy importantes. El primero es la gestión del tiempo y el segundo es el desarrollo personal. En gestión del tiempo hay una clave que me ha servido mucho y significa no confundir movimiento por logro. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que están ocupadas. Acá en los Estados Unidos estar ocupado a veces es un lujo. Decir, no puedo, estoy ocupado. Las personas se sienten más importantes. Pero ¿cuál es el problema? Hay personas que van. La pregunta es, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están haciendo figura de 8 o están en realidad haciendo progreso? Es para eso que es importante tener las metas claras y recapitulo, no confundir el movimiento por el progreso. Otra de las claves en gestión del tiempo es que cuando trabajes, trabaja y cuando estés en un momento de diversión, diviértete. ¿A qué me refiero? Antes yo estaba en la ducha tratando de pensar en un correo para enviar a unos funcionarios o a unos trabajadores. En la ducha o en el carro yo iba pensando qué es lo que voy a hacer en el día, tratando de hacer la agenda. Y me di cuenta que no debe ser así, que estaba muy estresado, muy cargado, estaba yendo, como les dije antes. El tema más importante es, en la ducha, concéntrate, relájate, mientras estás manejando o tomando el transporte público para dirigirte a donde trabajas o a donde estudias, es importante disfrutarlo. Todo en su tiempo es bueno.
Ahora, esta es una clave muy importante. No hay que jugar en el trabajo. El trabajo es muy serio. Asimismo, cuando estés en la playa con los amigos o con la familia, no estar pensando en el trabajo o en los estudios. ¿A qué me refiero? Hay que concentrarnos, hay que estar más presentes. Por ejemplo, en este momento yo tengo mi teléfono en modo avión porque no quiero que nada me desconcentre este tiempo entre ustedes y nosotros. Estamos aquí tratando de darle todo lo posible para que ustedes puedan aprovechar este tiempo y que este tiempo sea de provecho para el futuro. Ahora les quiero hablar del tema de desarrollo personal. Este tema creció para mí como una curiosidad, eh, pero se ha hecho parte de mi vida. Es muy fácil dar consejos, decir qué es lo que tiene uno que hacer y qué no hacer, pero lo más importante es aplicarlo en uno mismo. Para poder explicar este tema de desarrollo personal, quiero brindarles tres historias en el tiempo que son muy importantes, que son verídicas y que demuestran que es posible alcanzar los sueños y las metas. Y las historias en el tiempo las voy a dividir en una muy antigua, en una más o menos reciente del siglo XX y en una contemporánea. ¿Ok? Comencemos con la historia antigua. ¿Han escuchado ustedes la historia del árbol de bambú de China? Este árbol tiene mucha curiosidad porque cuando lo plantan el primer día, uno lo riega, lo planta. Usualmente nada que plantas por un día va a crecer, todavía no va a brotar, ¿verdad? Este árbol lo sigues regando por una semana, un mes, un año, sigue regando 2 años, 3 años, 4 años, no pasa nada. Pero al quinto año, este árbol comienza a brotar y comienza a crecer de una manera muy rápida, muy apresurada. Y crece en un lapso de 5 semanas, crece un promedio de 90 metros. Ahora, la pregunta está, ¿este árbol creció en 5 semanas o creció en 5 años? Y creo que la respuesta es muy clara. El árbol creció en 5 años. ¿Y a qué me refiero? Que esta metáfora sirve para las metas, porque hay gente que trabaja mucho y no ve el resultado. Y muchas veces se dejan de lado por lo que dice la gente, por la presión, por no tener la seguridad y confianza en uno mismo y lo deja. Y nunca llegan a ver ese árbol que crece. Entonces les quiero dar esta lección para que si ustedes tienen un sueño, si ustedes tienen una meta grande que es importante para ustedes, entonces también es importante trabajar, regar ese árbol, esa meta, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, hasta que de pronto crece y la gente a veces te va a estar preguntando, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no sales? No haces lo mismo que hacías antes. Pues es importante decirles, estoy regando mi arbolito de bambú. Asimismo, esto nos lleva a otra historia un poco más contemporánea en el siglo XX, inicios de los 1900, acá en los Estados Unidos. Este señor, Edwin C. Barnes, tenía un sueño, tenía un deseo grande en su corazón. Su deseo era ser socio del inventor Thomas
Edison. Ahora, el sueño es muy bonito, pero no tenía los recursos, no tenía los contactos, ni siquiera tenía el dinero suficiente para viajar en un tren de pasajeros. ¿Y qué hizo este señor? Este señor agarró y se fue en un tren de carga a Orange, New Jersey. Orange es la ciudad del estado de New Jersey, de Nueva Jersey, donde tenía los laboratorios Thomas Edison. Y llega a la oficina de Mr. Edison y de pronto le dice a la secretaria, he venido a conversar con Mr. Edison, dígale que el señor Barnes está aquí. Y él llega y la secretaria le pregunta, ¿tiene usted una cita? Un inventor renombrado, con una fama a nivel mundial, no iba a ver a cualquier persona. No sé si escuchan, está lloviendo afuera. Pero el tema que comenzó con ese deseo fuerte en su corazón, con esas ganas, ese ímpetu. Ahora, la secretaria le dijo y lo dejó pasar, y el señor Edison le dijo, ¿qué es lo que usted desea? Mr. Barnes le dijo, he viajado muy lejos y mi meta es entrar en una sociedad con usted. Y Thomas Edison le dijo, ¿es usted un inventor? ¿Qué ha inventado? Déjeme ver cuál es su portafolio, qué es lo que puede ofrecer a la empresa. No soy inventor, soy un hombre de negocios y mi meta es entrar en sociedad con usted. De pronto le dijo que no iba a dejar de hacer nada aparte de esa meta. No se iba a desenfocar, no iba a ir a buscar otro trabajo ni hacer nada. Él tenía una meta y una meta clara, un deseo profundo de entrar en esa sociedad. Y le dice, yo no te puedo hacer mi socio, pero si quieres te puedo dar un trabajo. Y le dijo, bueno, comenzamos con un trabajo, pero al final ya sabe cuál es mi meta. Pasaron los años y él estaba en la parte de almacén, arreglando las cosas, en la parte de limpieza. Asimismo, después de unos años, Edison inventó el dictaphone, que es como una grabadora de voz. Y esto pues permitía grabar, y era una innovación tremenda, ¿no? En esos tiempos. Y él estaba en una junta con todos los gerentes de ventas de todos los estados que tenía Thomas Edison, su corporación. Y esta corporación, pues, todos los gerentes de ventas le dijeron, no, no podemos vender, están saturados, es algo nuevo y en realidad quizá va a ahorrar tiempo, pero es el tiempo de la secretaria. En esos tiempos las mujeres ganaban 10 centavos por hora, entonces decían, solo son 10 centavos, si era un hombre iba a ser $1. No lo justificaban. Edison estaba muy desconforme y decepcionado de su gente. Y de pronto entra Barnes con su marketing plan para mostrarle a Thomas Edison, Mr. Edison, yo tengo este plan para vender el dictaphone, esta grabadora de voz. Y le dice, ¿lo quiere vender usted en la región de Nueva Jersey? Y le dice, lo tengo pensado vender en todas las ciudades de los Estados Unidos. Y entonces le dice, déjeme ver, y lo mira y lo examina, y era un marketing plan sólido. Le dice, señor Barnes, lo voy a hacer a usted jefe del departamento de ventas del dictaphone. Y Barnes le pregunta,
de toda la región de Nueva Jersey. Y Mr. Edison le dice, de todos los Estados Unidos, de todas las regiones que tenemos. Y esta es una muestra que si tenemos un deseo firme en nuestro corazón, firme, se puede llegar a ser realidad si trabajamos y no nos salimos del camino y nos enfocamos como un láser en alcanzar esa meta. Y cabe recalcar que ese tiempo que pasó desde que llegó el señor Barnes hasta que hizo su sueño realidad de entrar en sociedad con Thomas Edison fueron 5 años. Era como el arbolito de bambú que lo fue regando poquito a poquito. No pasó nada hasta después de 5 años, que es increíble como el deseo y las ganas pueden mucho sin tener los recursos ni siquiera los contactos. Esto me lleva a la tercera y última historia de desarrollo personal, que es mi propia historia. Les quiero compartir a ustedes quién pues iba a imaginar que yo iba a poder llegar a los Estados Unidos y que iba a completar mis maestrías con excelencia, con beca, iba a dominar el idioma inglés, iba a ser conferencista internacional, iba a ser reconocido por todos estos logros en un spot publicitario de la misma universidad a nivel nacional, que iba a correr una maratón y tantas cosas que se han ido logrando. Lo último que he estado haciendo es, a raíz de la cuarentena, les cuento, he comenzado a cocinar. Yo desde muy chico nunca entré a la cocina. Era algo básicamente que mi mamá, mi tía y todos mis familiares estaban en la cocina y yo no. Siempre me decían, Jorge, no vengas a la cocina, todo bien. Y me lo decían en buena onda, pero cuando salía afuera lo sufrí bastante. Entonces, cuando llegué acá a los Estados Unidos a estudiar primero inglés y luego las maestrías, yo conocí una chef chiclayana que se hizo muy buena amiga y ella pues cuando cocinaba me invitaba y nos hicimos amigos y socios y pues siempre con comida chiclayana pues no necesitaba tampoco cocinar y siempre probando otras diferentes cocinas de mis amigos internacionales. Entonces, a raíz de esta cuarentena decidí que era una habilidad que también quería desarrollar. Y poco a poco, por 21 días, comencé a cocinar una cosa diferente cada día. Mis amigos chefs de otros países me escribían, me mandaban recetas, hasta me hacían un FaceTime o video chat on Skype y podíamos hacer desarrollar estabilidad. ¿Con qué les quiero decir? Que todo es posible si ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestro enfoque en las metas que tenemos. Yo no vengo de una familia que tiene poder, ni relaciones, ni economía, ni riquezas. Entonces, yo sé lo que es trabajar duro. En el 2015, en el 2014 terminé mis 2 maestrías. En el 2015 y 2016 trabajé en una empresa como gerente de proyectos y pues era una labor física muy ardua, pero que me enseñó que el liderazgo y el desarrollo personal era básicamente mi razón, lo que me hace feliz, lo que quiero compartir con todos. Entonces, desde ahí al 2017 que comencé a trabajar con la Universidad del Estado de Missouri, que me dio la oportunidad de
de manejar todas las matrículas internacionales y luego en el 2018 iniciar mi carrera como conferencista, viajando por muchos lados del Perú, en el norte, en la selva. Um, Luego, en el 2019, tener el honor de poder representar a la Universidad César Vallejo y a la Universidad de Missouri en este spot publicitario, donde en un minuto se muestra básicamente muchas cosas, pero se ve lo bonito, no se ve todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el sufrimiento, las lágrimas que se han tenido que pasar para llegar ahí. En el 2020 estoy aquí con ustedes y animándoles para que sigan adelante, que es importante que sigamos adelante. Recuerden que todas las disciplinas, todas las cosas que hacemos suman y necesitamos sumar cosas positivas. A veces en la vida nos van a decir, es importante, es necesario no escuchar todo lo que nos dicen afuera, pero escuchar nuestro corazón, que es lo que nos da la verdadera fortaleza y la verdadera guía de las señales que tenemos que seguir. Y bueno, me he pasado un par de minutitos, pero solo les quiero decir que les deseo todo lo mejor, muchas bendiciones, un saludo, un abrazo fuerte desde los Estados Unidos y tienen en mí un amigo más para su colección. Que Dios les bendiga. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Calderón, soy notaria 16ª en Guayaquil, Ecuador. Pues el día de hoy les voy a hablar sobre la función notarial en la época de el COVID, a través de este aislamiento obligatorio, sobre todo en el caso ecuatoriano. Bueno, abordar el tema de la función notarial, sobre todo en esta época de COVID, resulta un poco complejo, teniendo en cuenta que esta función requiere de una inmediación entre el usuario y obviamente el notario. Y esa actividad está restringida por los decretos, sea de aislamiento, sean decretos de excepción, de emergencia, en las cuales se limita la circulación de las personas en cada uno de los países. La naturaleza de la función notarial depende mucho de la situación política y económica de cada país. Dentro de este conjunto de reglas y principios que se determina, la actividad del notario obviamente está determinado de acuerdo a la política, al establecimiento de cómo el país ha instituido esta figura. En el primer Congreso Internacional del Notariado Latino, en Buenos Aires, en 1948, se estableció que el notario latino, que es el que vamos a estudiar en este momento, es un profesional de derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar legalidad a la voluntad de las partes, redactando los documentos adecuados a este fin y confiriéndoles de autenticidad para conservar su original de este y expedir las copias de su contenido. Asimismo, la función pública notarial existe y es por la necesidad del Estado de dar la certeza y la seguridad jurídica a los actos de los ciudadanos y con ello pues esencial para la comunidad. En esta pandemia a nivel mundial, cada país ha tomado una decisión de que si estos servicios notariales se puedan o no continuar realizando, sea de forma directa, regulando expresamente el servicio notarial, o indirectamente,
restringiendo la circulación y obligando al cierre, pues, de todas las actividades, salvo las que expresamente se establezcan por parte del decreto de emergencia. Así pues, en países como en Italia y en Francia, se han continuado brindando los servicios notariales, con extremos cuidados, pero para casos emergentes, expresamente regulados. Se han tomado citas, se ha establecido sistema de turnos, se han recogido de forma telemática las necesidades a través de una videoconferencia y se ha asesorado asimismo a los usuarios, dejando el último momento, que sería el de la parte de la firma, de la suscripción del documento, para que vaya únicamente el usuario a los despachos notariales. En Perú, durante la cuarentena obligatoria que se estableció mediante decreto presidencial, se restringió la circulación, dejando como único la prestación y acceso a servicios de bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos. Ante esta resolución, la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima decidió el cierre de los oficios notariales para salvaguardar la salud tanto del notario, de los usuarios, como de sus colaboradores. Cabe recalcar que la Constitución peruana reconoce la autonomía para los colegios profesionales. Por ende, es a través de esta junta directiva que efectivamente se reguló la actividad notarial. Asimismo, la junta directiva estableció que quedaron suspendidos cualquier procedimiento de carácter no contencioso que llevaban los notarios por el tiempo en que dure esta emergencia. Posteriormente se amplió el plazo de la emergencia, estableciendo asimismo la suspensión de los servicios notariales. En Argentina la actividad durante este tiempo de emergencia de la pandemia ha sido regulada mediante decretos supremos, decretos en cuales interviene el presidente con los ministros. Y en este primer decreto que se establece, se da un estado de emergencia y se da únicamente la autorización para los servicios de excepción. Y así para abastecer personas que tienen que abastecer y en casos de fuerza mayor. Fue a través de los colegios de escribanos de Argentina que se extiende la interpretación de este primer decreto y se dice, ok, si está autorizado estos casos de fuerza mayor, son aquellos servicios notariales que vienen a asistir a estos casos que se encuentran de alguna manera autorizados. Sin embargo, se estableció que para el movimiento y la circulación, la cual estaba restringida para todos los ciudadanos, tenía que de alguna manera justificar a través del carnet de escribano que se encontraba en funciones para poder colaborar dentro de este caso de fuerza mayor y así poder otorgar el servicio notarial. Después, a través de otro decreto ejecutivo, se estableció que el servicio notarial podía darse para los casos estrictamente establecidos si el servicio principal se encontraba autorizado, por ejemplo, un servicio bancario, el servicio notarial que se daba para poder otorgarse o poder que funcione ese servicio bancario estaba también permitido. O sea que la función notarial estaba limitada a lo que establecía el decreto ejecutivo dado en esta emergencia. Y adicionalmente los que venían por temas de fuerza mayor, que como lo expliqué anteriormente, venían a ser parte de una emergencia y que venían dentro del ámbito de la fuerza mayor que se vive en la pandemia.
Definitivamente es un tema complicado el establecimiento de los servicios notariales. Por un lado está el tema de la salud y cada país tendría que, sí o no, regular este tema notarial de acuerdo a las necesidades. En Quebec se estableció una forma en que el servicio notarial se dé a distancia. Así que los notarios que querían seguir trabajando podían hacerlo de manera normal a través de este método a distancia establecido por el decreto 2020-10, el cual a través de medios telemáticos permitía que el notario tenga una videoconferencia con los usuarios, y ahí se leía el documento, se enviaba vía correo electrónico y a través de regresar el documento se podía hacer a través de un acta el establecimiento de voluntades de las partes. Bueno, esta forma telemática de los servicios notariales solo lo ha tenido Quebec de los países que tengan sistema del notariado latino, que es analizado incluso por ciertos colegios y la Unión Internacional del Notariado Latino, y todavía no tenemos información sobre el caso. Sin embargo, como opinión mía, creo que el tema de la inmediación y el poder analizar la capacidad con el que los usuarios intervienen en un acto, pues es muy complicado hacerlo a través de una videoconferencia. Es menester que el notario tenga este contacto con la persona, justamente porque es parte del servicio el brindar esa seguridad jurídica, esa certeza en el acto, y es a través de un análisis, a través de todos los sentidos, mediante el cual el notario pueda dar certeza del acto que va a legalizar. En México, por ejemplo, la actividad notarial no ha sido suspendida. Cabe mencionar también que en dicho país el aislamiento ha sido voluntario la mayor parte del tiempo y por ende los servicios notariales en Ciudad de México, porque cada estado pues, ha sido regulado, no ha sido suspendido. Yo también pude revisar de otros estados que tampoco ha sido suspendido, y sí se ha establecido en Ciudad de México una especie de turnos para que no trabajen todas las notarías al mismo tiempo. En el Ecuador, primeramente se decretó la emergencia sanitaria cuando existieron sospechas de casos con COVID. Posteriormente, dada las respuestas a las graves amenazas y los casos confirmados de COVID y la declaratoria de la pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud, se decretó el estado de excepción en el Ecuador, por cuanto para sobre todo evitar los contagios de la ciudadanía y generar afectación en los derechos de salud y convivencia pacífica del Estado. Ante este decreto del estado de excepción, se decide suspender el ejercicio del derecho de la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. Se restringió la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuando a las personas y actividades como servicios básicos de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial que ayuden a combatir a la propagación del COVID con estricto propósito de garantizar su accesibilidad. En este punto quiero determinar dos cosas. Primero, que hay servicios básicos, que no todos los servicios públicos, pero sí se encuentran los de movilización, marítimos, está el servicio bancario, que es importante también, estos servicios de alta necesidad.
como muchos países ya se han regulado, incluso en Argentina se logró establecer que el servicio notarial era un servicio necesario, lo cual es muy positivo para la función notarial. Asimismo, los miembros de la policía, miembros de misiones diplomáticas en el país, personal médico sanitario, personas que por razones de salud deban trasladarse a centros médicos, personas que circulen para abastecerse de medicamento y combustible. Se decretó asimismo el toque de queda, el cual fue regulado por el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional. En un principio fue hasta las 17 horas y luego se estableció a las 14 horas, y con colaboración de las municipalidades locales se estableció una restricción vehicular de acuerdo a las placas, que en la actualidad solo se puede regular un día entre lunes a viernes. Asimismo, ante esta situación, el Consejo de la Judicatura, y aquí me voy a introducir un poco ya en el tema de cómo es la función notarial en el Ecuador, decidió suspender las labores de la función judicial frente a la declaratoria del estado de excepción por parte del presidente de la República. Eso fue mediante la resolución 031-2020. En ese sentido, quiero dar unas aclaraciones sobre el servicio notarial en el Ecuador. En primer lugar, la Constitución establece en su artículo 199 que el servicio notarial es un servicio público. Los funcionarios, los notarios, son depositarios de la fe pública, pero de acuerdo a el Código Orgánico de la Función Judicial son órganos auxiliares y se entiende que son servidores públicos. La ley específicamente lo establece. Asimismo, su órgano o su ente regulador es el Consejo de la Judicatura. Estamos dentro de la función judicial en el Ecuador. Menciono esto por cuanto vamos a ver que indistintamente de los decretos por parte del presidente, ha sido necesario que el Consejo de la Judicatura establezca resoluciones para regular las actividades notariales, la actividad de la función notarial. Entonces, inicialmente teníamos que el 17 de marzo expide una resolución para suspender las actividades de toda la función judicial, a excepción de el caso de flagrancia. Posteriormente, ante solicitudes del presidente de la Asociación de Bancos Privados, Asobanca, así como el presidente de la Bolsa de Valores, la directora nacional del Registro de Datos Públicos, el ministro de Producción, Comercio, Inversión y Pesca y el presidente del Colegio de Notarios de una de las provincias, el Consejo de la Judicatura analizó habilitar el servicio y la prestación del servicio notarial para el cumplimiento de fines ante el clamor de la ciudadanía y en aras de habilitar estos servicios notariales a nivel nacional durante el estado de excepción y en la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Esto es muy importante porque es este servicio cómo se va a restablecer durante esta época específica. Y en este sentido se dictó la resolución 035-2020, mediante la cual el Consejo decide restablecer el servicio notarial para estrictamente los casos dictados en dicha resolución, a través de citas previas con asignación de turnos
respecto de los actos notariales que resulten urgentes e indispensables a fin de reactivar las operaciones del sistema financiero, comercio exterior, producción, asuntos relativos a movilidad humana, trámites en la Cancillería, contratación pública y demás requerimientos de personas naturales y jurídicas descritos en el artículo 2 de la misma resolución. A ver, estos actos y contratos establecían bajo la emergencia sanitaria del Ecuador son los siguientes. 1, testamentos. 2, poderes especiales y generales. 3, poderes en limitación de contratos públicos y otros que sirvan para el cumplimiento de la emergencia sanitaria. 4, posesiones efectivas por el fallecimiento durante el periodo de emergencia. 5, insinuaciones y donaciones de instituciones públicas. 6, fideicomisos y negocios para la administración de recursos monetarios destinados a la emergencia sanitaria. 7, reconocimientos de firma. Bueno, y así ciertas actividades, son 17 actividades estrictamente relacionadas al tema de la emergencia sanitaria. O, a su vez, constitución de prendas e hipotecas, actos de reestructuración de deudas, actos relacionados con la contratación pública. Demás actos y contratos que tengan relación directa e indirecta con el estado de emergencia sanitaria debidamente justificados. Y en caso de no encontrarse dentro de estos actos, estaban estrictamente prohibidos. Y aquí quisiera analizar, y esto ya en aras de llegar a la conclusión de esta conferencia, es, en primer lugar, el establecimiento de que en la resolución se excluía a los notarios que tenían más de 60 años, que estaban en estado de gestación para las mujeres, con patologías crónicas o inmunodeprimidos, padecimientos de comorbilidades debidamente justificadas y que presenten aún un estado de vulnerabilidad con relación al virus. Solo el notario. Sin embargo, esta excepción podía también, un poco de lo que sucedió durante esta semana pasada, fue que esto aquí se interpretó también para familiares cercanos que vivían con el notario. Y en este sentido, pues, ¿cuál es aquí también un poco de la opinión personal? En primer lugar, los actos por los cuales se está llamando al servicio notarial son actos de alto riesgo para el notario y su personal. Posesiones efectivas que la hacen los herederos del causante, que probablemente haya fallecido por un COVID. Entonces, aumentando el riesgo de contagio por parte de las notarías. Testamentos, si es una persona que está dentro de un padecimiento de COVID, pudiera también ser una forma de contagio. Otra cosa más es que dentro de las actividades no se encuentra actividades como que vengan a suplir el tema de comercio exterior. Eso no se encontraba. Y bueno, más que todo es el alcance de una resolución por parte del Consejo de la Judicatura, por cuanto estas actividades se encuentran expresamente establecidas en la ley notarial. Entonces, bajo este sentido, yo creería que quien debió establecer el ámbito por el cual puede actuar el notario, si es algo excepcional o de emergencia, pero no poner las atribuciones expresamente determinadas como se hizo en la resolución, por cuanto es el presidente el que establece aquellas actividades que se encuentran como necesarias o en la excepción
o que no pueden pararse debido a un estado de excepción por la pandemia. Y son los servicios notariales que vienen a colaborar para la ejecución de estos actos los que deberían estar permitidos. Obviamente, si tengo los servicios bancarios activados, debo lograr que esos servicios bancarios puedan ser efectivos a través de los servicios notariales necesarios. Si una persona, dada esta situación, requiere de hacer de un préstamo, para lo cual necesita un reconocimiento de firma dentro de un convenio mutuo, porque así lo establece la ley, esos son los servicios que deben ser estrictamente otorgados por parte de los notarios. Asimismo, si exige para el cobro de una póliza de una persona que se encuentra dentro de este proceso, aquí en el Ecuador lo que sucedió mucho es que colapsó no solo el sistema el sistema de salud, sino el sistema en los cementerios, el servicio de las funerarias no se abastecía, los médicos tampoco estaban firmando, entonces los cuerpos terminaron en las calles o en las casas 3-4 días, la gente no podía obtener el dinero. Por ejemplo, si el causante tenía dinero, no podía sacarlo por cuanto le exige la posesión efectiva, acto que tiene que ser estrictamente otorgado por notario, exclusivamente, dice la ley aquí, no pudiendo haber otra forma de hacerlo. Entonces, los bancos se vieron obligados a ver otras formas de interpretación para que ellos pudieran sacar el dinero y así poder enterrar a las personas o poder hacer las gestiones dentro de la funeraria. Entonces, más allá, y eso como para ya ir cerrando, más allá de que las actividades tengan que estar enumeradas, tenemos que ver qué actividades notariales son necesarias para realizar esas actividades de excepción o de fuerza mayor que cada país decida mantener durante la época de la pandemia. Y es ahí donde entra la función notarial, a poder colaborar dentro de la ejecución de estas actividades, sea actividades bancarias, sea actividades de comercio exterior, para abastecernos de víveres o de mismos insumos para combatir a la pandemia. Y ahí es donde entra la función notarial. Eso sí, y lo cual tiene que ser regulado es cómo dentro de las estrictas normas de sanidad y de salud, protegiendo la salud de todos los funcionarios y de sus colaboradores, a través de turnos para evitar acumulaciones y haciendo una gran parte por vía telemática, de conferencias, hasta poder ya llegar solo a la parte de la firma y que no puedan ir 3-4 personas, sino estrictamente las personas que van dentro del acto notarial. Bueno, pues esto es todo lo que puedo decir en función de esto, de la función notarial en época de pandemia, sobre todo con el caso ecuatoriano, y espero que haya sido pues de provecho para ustedes y pues adelante en esta época y que todos podamos salir adelante de esto y de lo que se viene. Muchísimas gracias, con mucha fe me despido y ánimos a todos. Gracias. Derecho societario en América Latina, estructura tributaria y laboral. Dentro de este tema vamos a analizar, bajo el marco del derecho societario, del derecho mercantil, cuál es la estructura tributaria y laboral que tienen para ejercer las actividades económicas. Los acontecimientos actuales que vivimos han generado grandes cambios normativos y sociales. Es por ello la importancia de analizar qué herramientas tributarias y laborales tenemos a la mano
para que las sociedades mercantiles cumplan con sus actividades. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas creadas para ejercer de una determinada actividad económica lucrativa. A nivel de la región, en términos generales, estas sociedades se clasifican ya sea por el número de socios o accionistas que la componen, ya sea por el origen del capital social con el que fueron constituidas, por el nivel de la responsabilidad que cada uno de sus socios o accionistas va a tener, o por el nombre por el cual se van a denominar. Es así, por ejemplo, que en Ecuador tenemos la sociedad de economía mixta, en Perú tienen la sociedad anónima o la sociedad comercial de responsabilidad limitada, en Argentina tienen la sociedad por acciones simplificadas, entre otras. Es decir, que dentro del derecho mercantil ya están establecidas cuáles son las sociedades bajo las cuales se puede ejercer determinada actividad económica lucrativa. Ahora, dentro de las sociedades, los ejes principales bajo los cuales cumplen las actividades económicas es el eje laboral y el eje tributario. Refiriéndonos al eje laboral, el vínculo jurídico que une a la empresa, al patrono con los trabajadores es el contrato, sea verbal o escrito. A nivel de la región, los contratos pueden ser de plazo indefinido, contrato de plazo fijo, contrato por horas, contrato por temporadas y otros tipos de contratos que varían dependiendo de la profesión para la cual se está contratando al empleador. Entonces, los empleadores tienen una obligación jurídica, un vínculo con los trabajadores, los empleadores siendo la sociedad mercantil. Actualmente, a raíz de la declaratoria de la emergencia sanitaria, muchos países optaron por declarar la suspensión de las actividades laborales, lo que generó gran caos a muchas de las empresas, ya que tenían cerradas sus empresas, pero continúa vigente este vínculo laboral, ya que no se ha terminado, es una obligación. Con la suspensión de las actividades laborales, tenemos que adoptar dos visiones distintas sobre las sociedades, porque hay determinadas sociedades cuya actividad económica les permite acogerse ya sea a la modalidad del teletrabajo o la reducción de la jornada laboral, y hay otro grupo de compañías que por la actividad económica que realizan no pueden acogerse a este tipo de opciones para continuar ejerciendo sus actividades. Es así que, analizando las compañías que sí pueden acogerse a la modalidad del teletrabajo o la suspensión de la jornada laboral, han continuado ejerciendo sus actividades, ya sea desde casa los trabajadores o disminuyendo el número de carga horaria, lo que también ha generado la disminución en lo que es el pago de sueldos y salarios en determinados empleados y en determinados sectores. Con respecto a las empresas que no han podido continuar ejerciendo la actividad económica, tenían la opción de suspender la jornada laboral, sin embargo, tenían que seguir cumpliendo con el pago de los sueldos y salarios y recuperar ese tiempo perdido una vez que se reanuden las actividades de la empresa, y la otra opción, declarar el paro patronal para suspender la jornada laboral y suspender el pago de sueldos y salarios mientras se encuentre vigente esta suspensión del trabajo. Entonces, en lo que respecta al eje laboral, la estructura laboral, las empresas tenían la opción del teletrabajo, la reducción de la jornada laboral, la suspensión de la jornada laboral y el paro patronal. Estas siendo opciones laborales a la mano de los empresarios de la sociedad mercantil para continuar ejerciendo su actividad y evitar quiebras. Ahora, el otro eje que teníamos que analizar es el eje tributario. ¿Cuál es la estructura tributaria? Como sabemos, las personas jurídicas es un ente sujeto de derechos y de obligaciones. Una de las principales obligaciones que tienen para con el Estado es el pago de los impuestos y los tributos. Asimismo, el Estado, ente recaudador de los tributos, está siempre vigente o pendiente de que estos se cobren para cubrir con las necesidades en bienestar de los colectivos. A raíz de esta pandemia, de la declaratoria de emergencia mundial por el COVID-19, muchos de los distintos estados dispusieron, por ejemplo, la suspensión de los plazos y los términos dentro de los procesos administrativos y tributarios, la suspensión de los cobros, de las acciones de cobros,
el diferimiento de las obligaciones crediticias, el refinanciamiento de las deudas. Asimismo, aplazaron el plazo para el pago de los impuestos o la presentación de las declaratorias de impuestos. Es decir, que dependiendo de la normativa individual de cada país, siempre el ente societario o la persona jurídica tiene la opción de acogerse a cualquiera de estas facilidades a fin de continuar cumpliendo con las obligaciones tributarias que estén generadas para el Estado. Entonces, si tenemos la opción de diferir los pagos, la empresa que no está trabajando, que no está laborando, podría acogerse a esta a fin de que no le genere una carga tributaria tan grande ahora. En el caso de que se pueda llegar a convenios o acuerdos respecto al pago de los impuestos que se hayan generado durante el tiempo en que estaban suspendidas las actividades de la empresa, que no estaban generando impuestos, también es una opción tributaria que tienen al acceso para evitar incurrir en términos de plazos y moras. Hay otros estados que han optado por la opción de no cobrar intereses en el caso de que se demoren en el pago de los impuestos o en el pago de alguna obligación tributaria, o de suspender las gestiones de cobro para determinadas obligaciones que ya se encontraban firmes. Entonces es importante determinar cuál es la normativa del país aplicable para conocer cuáles son las opciones. Pero repito, dentro de las opciones de la estructura tributaria siempre tenemos la opción para acogernos al diferimiento de pago o a los acuerdos de pago y así continuar cumpliendo con las responsabilidades tributarias. Esta enfermedad que ha afectado al mundo entero, es decir, que ninguno de los países de la región estaban preparados para afrontar a esta situación, sin duda ha generado una grave crisis. Sin embargo, como hemos visto, sí existen dentro de las normativas de cada uno de nuestros países las opciones para que el ente societario, el que realiza una actividad económica lucrativa, continúe trabajando. Es por ello que esta es una oportunidad para desarrollar habilidades, plasmar nuevas ideas innovadoras, creando nuevos proyectos innovadores, accediendo a la tecnología para continuar laborando. Si bien es cierto que esta emergencia sanitaria ha limitado el desarrollo total de las empresas referente a sus labores, con determinadas herramientas normativas y tecnológicas hay muchas que han podido continuar. Hay otras que incluso están empezando a ganar mucho más, como por ejemplo las empresas de delivery, de entrega a domicilio, ya que ahora la mayoría de las personas están optando por comprar los alimentos a domicilio, comida preparada o ya sean víveres. Entonces estas empresas, por ejemplo, han decidido apostar por esta habilidad, por la innovación, por la tecnología, para continuar cumpliendo sus actividades económicas. Es aquí que vale recalcar otra herramienta que tienen a la mano las sociedades mercantiles para trabajar, que son las herramientas tecnológicas, ya que está bien reconocido a nivel de la región el comercio electrónico, lo que te permite continuar con las actividades comerciales que está efectuando la empresa a través del comercio electrónico. Debemos reconocer que, por ejemplo, la firma electrónica tiene la misma validez que una firma manuscrita, generando cualquier obligación, cualquier vínculo jurídico entre la empresa y el cliente. Entonces, esta es una opción que podemos utilizar para continuar innovando. Esta pandemia mundial nos puede afectar en muchos aspectos, pero es la visión y la perspectiva de no dejarse vencer por las adversidades y ver como una oportunidad para desarrollar nuevas visiones, como repito, por ejemplo, el negocio del delivery. Con todo lo que hemos analizado, nos demuestra que tenemos al alcance normas legales que nos garantizan el crecimiento personal y profesional, que nos brindan las herramientas que hoy en día necesitamos para desarrollar, para innovar, para continuar dentro de esta emergencia. Podemos seguir trabajando desde casa, cuidando nuestra familia, cuidando nuestras vidas, utilizando nuevas ideas que se apoyan en la normativa legal vigente. Es una gran ayuda para el desarrollo de las actividades productivas de las empresas y de las compañías la tecnología, ya que éstas no tienen un limitante. Entonces, visionemos el nuevo futuro del emprendimiento, el nuevo futuro de las sociedades mercantiles y aprovechemos esta situación que vivimos ahora para innovar.